Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Karen Cortés Invita. Espero que ya se hayan suscrito a mi canal de YouTube, Karen Cortés Invita tal cual. Y el día de hoy tenemos una invitada que yo quería tener hace mucho tiempo, pero no la encontraba o no lo encontraba porque quería tener el otro lado. Ya van a entender a qué me refiero. Ella es psicóloga de reos, criminóloga, funcionaria no uniformada de Gendarmería de Chile hace 20 años y dirigente sindical de ADIPGEN. Me refiero a Andrea Castro Gómez. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Oye, tuve la suerte, Andrea, porque hay que decir que te encontré por Twitter y cuando veo, no, psicóloga de reos, criminóloga, dije, no, ella tiene que ser mi próxima invitada y te escribí al tiro y tú muy buena disposición desde un comienzo, así que de verdad, muchas gracias. Y no es fácil encontrar alguien que se dedique a lo tuyo o deben haber muchos, pero que quieran conversar al respecto. Sí, por suerte el hecho de ser dirigente sindical también me da un poco más de flexibilidad para poder conversar varios temas en el fondo. Sí, claro. ADIPGEN, así es más corto, pero tú desmenúzalo. Es la asociación donde están los directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile. Es decir, todo el personal no uniformado de Gendarmería. Ah, ok, ya, ok. ¿Y tú llevas 20 años? Sí, llevo 20 años como psicóloga, he estado en varias unidades penales, partí en el CDP de Limache, Centro de Detención Preventiva de Limache, después estuve trabajando en la unidad de Quillota, en paralelo hacía La Ligua, Petorca, me tocó estar haciendo una subrogancia igual en Los Andes, y ahora actualmente estoy hace 4 años en la penitenciaría. Andrea, para hacer, porque uno conoce y ha entrevistado a psicólogas especialistas en niños, especialistas en borderline, especialistas en distintas áreas. Para ser, yo te lo pregunto porque no lo sé, para ser psicóloga de reo, ¿hay que especializarse en esto? Porque no cualquiera puede, ¿o sí? No cualquiera, lo que pasa es que, a ver, la universidad en general te da una pincelada completa. Los últimos años tú defines si te gusta la clínica, lo organizacional, lo educacional. Lo criminológico, lo penal en general no existe en la universidad. Y uno se va especializando después de que sales de la universidad. Porque después Yo sigues tuve la estudiando. suerte que yo tuve la suerte de como entré a trabajar en Gendarmería te va capacitando, entonces Gendarmería te capacita en test específica para delincuentes, te ayuda en el fondo, te va entregando las herramientas de cómo hacer la intervención. Entonces ya con 20 años uno ya está como capacitado en casi todos los diplomados, los cursos, todo lo que Gendarmería te va dando. A propósito de la carrera de psicología, ¿qué falta eso, Andrea? Me refiero en general, como cada psicóloga que conozca, que no son pocas, para especializarse en algo puntual, tienen que después, como tú, o a la práctica y se dedican a eso puntualmente, o tienen que por la suya seguir estudiando bastante más, porque hay patologías que necesitas de una psicoterapia y que la psicóloga sepa puntualmente sobre eso y cuesta un montón, y cuando encuentras a ese especialista las horas las tiene pero tomadas, tienes hora para meses, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, sí. Falta eso, ¿no? Sí. Sí, falta cultura, porque por ejemplo si tú tienes un problema al corazón, tú no vas a ir al pediatra. No, o sea, la gran mayoría de la gente sabe que es un cardiólogo. En psicología no pasa eso. Para ser psicólogo clínico tú tienes que estar especializado en psicología clínica. Y no mucha gente está especializada en psicología clínica. No. Para hacer peritaje forense, en el caso mío, tienes que tener una especialización en forense o muchos años trabajando en el área. Porque si no, evidentemente no vas a poder hacer un buen peritaje. Entonces, cuesta que la gente entienda cuáles son las distintas especialidades dentro de la psicología. Exacto, y es muy bueno saberlo antes de pedir la hora y antes del diagnóstico y todo. Pero bueno, Andrea, ¿qué fue lo que te llevó a querer ser psicóloga de reos? ¿O fue casual? ¿Cómo fue? Yo partí trabajando, yo salí de la Universidad Central, trabajé con Paulo Genao, que trabajaba en el Hogar de Cristo,
Y ese fue mi primer trabajo en el Hogar de Cristo. Luego empecé a trabajar con infractores de ley, pero menores de edad en el Sename. Pero la verdad me complicó el trabajo. En términos emocionales me afectaba mucho trabajar con niños. Y me salió la posibilidad de trabajar en gendarmería y dije ya que bueno, porque van a ser infractores de ley, pero ya son adultos en el fondo. Claro. Y me encontré con un sistema que se adaptaba mucho a mi personalidad, me llevaba muy bien con los internos, tenía muy buena llegada con ellos. Entonces, en general, me empezó a gustar el trabajo y me fui involucrando y, bueno, ya llevo 20 años, así que Y me así encanta lo que no hago. paraste. No he parado en 20 años, en muchas unidades, muchos trabajos distintos. He trabajado con mujeres en la unidad de Quillota, por ejemplo, que también es un trabajo muy distinto a trabajar con hombres. Entonces, bueno, la verdad es que me encanta lo que hago. He trabajado en muchas unidades, conozco distintas regiones también. Trabajé muchos años en la Quinta, ahora en la Metropolitana. Uno sabe ahora las diferencias que es trabajar, por ejemplo, en una unidad chiquitita como el Limache, a trabajar como ahora en la penitenciaría, que es una unidad tremendamente enorme. Po. Ahora, Andrea, todos hemos visto durante el último tiempo algunos casos que han pasado que tienen que ver con las leyes chilenas, porque por ejemplo el tema de la jueza Donoso, con el caso Ámbar, de que haya salido nuevamente y haya dicho el informe que no debía, etcétera, pero ella está respaldada por las leyes, o sea, ella en el fondo puede seguir haciendo, teniendo su cargo. ¿Qué te parecen a ti ese tipo de casos como psicóloga de reos? Porque si tú me preguntas a mí, y por lo que yo me he informado con amigas mías que son terapeutas, un psicópata, un violador no es tratable. No es tratable como para volver a salir a la sociedad. Me refiero a un psicópata, no me refiero a una persona que robó, a una persona que, mira, que asesinó. Te voy a preguntar a ti porque no sé, pero un psicópata a mí me han dicho no son tratables, o sea, no hay informe que tengan que hacer porque esa persona no puede quedar libre. ¿Me puedes decir tú respecto a las últimas cosas que han pasado? ¿Qué te parece a ti las leyes actuales que tenemos en Chile? Y actuales no, pasadas también. En primera instancia, nosotros como el personal no uniformado, yo como representación de ella, nos sentimos muy invisibilizados. Sentimos que recién ahora, este último tiempo, la gente ha empezado a conocer que existimos. Y esto además se refleja en la práctica, cuando uno hace un informe acabado, donde tú aplicas un PCLR, que es un test específico de psicopatía, donde el test te arroja que la persona tiene rasgo psicopático, y así todo, en el fondo, la Comisión de Libertad Condicional no lo toma en cuenta. Si bien el informe en este momento, en términos legales, no es vinculante, al menos debería ser relevante el momento de tomar una decisión de un beneficio. Porque, como tú decías, a ver, tú cometiste un error en un pequeño detalle. Dale. No necesariamente el que viola, el que mata, el que asesina, es un psicópata. No, Pero no, si ya yo lo está separo. definido como... Ya, claro. Pero si ya está definido como psicópata, no tiene posibilidades de reinserción. No tiene posibilidades de rehabilitación porque en el fondo se caracteriza por no sentir culpa, por no tener conciencia de delito ni de daño causado. Por lo tanto, es muy complejo porque no jamás va a poder en el fondo hacerse partícipe de un programa de intervención o poder reinsertarse. Andrea, entonces que no... disculpa, ¿Mm? pero para separar bien Sí. las cosas, porque yo sí me refería específicamente a los psicópatas que no son tratables. ¿Quiénes, cómo son los psicópatas? Las características de ellos. A ver, en términos sociales, hacia afuera, hacia las personas que no lo conocen, ellos siempre intentan mostrar deshabilidad social. O sea, es el sujeto que el vecino va a decir, pero si era súper amable, si es súper amoroso, si es un tipo muy atento. En el fondo las manifestaciones de su carácter se dan con los privados, ya se dan en la intimidad, y se dan cuando él se desborda y el control que él intenta generar, en el fondo se le va de las manos, se desborda y muestra este tipo de actitudes muy violentas, muy agresivas. ¿Ya? Pero lo principal es que como no siente culpa, finalmente no hay ni una posibilidad en el fondo de que él tenga un insight o que tenga en el fondo una conciencia del daño cometido. Y desde ahí, por lo mismo, la intervención no es posible en el fondo. Entonces eso es lo que lo hace tan complejo. Ahora bien, hay chicos que están por violación
y que no necesariamente son psicópatas. Tampoco significa que cualquier violador sea un psicópata, ¿Ya? ¿ya? Eso es lo que hay que ir definiendo, porque ¿Cuál es la últimamente diferencia? la psicopatía de partida se da desde la infancia. O sea, uno cuando hace el PSLR, el PSLR es una entrevista en profundidad que dura alrededor de 4 horas, que es grabada, que se hace por dos profesionales, dos psicólogos, porque la idea es ver el tema discursivo, pero también ver el tema corporal. Por lo tanto, es importante que sean dos profesionales como para cotejar las respuestas. Y esta entrevista en el fondo analiza desde los comienzos. En general en un psicópata tú ves, por ejemplo, maltrato animal, ves problemas de dinero después en la adolescencia, ves delincuencia que van teniendo distintos delitos, versatilidad criminal se llama. En general van cometiendo distintos tipos de delitos. Se da también con promiscuidad sexual. Hay muchos rasgos que tienen que darse en un conjunto para poder definir un sujeto como un psicópata, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en el fondo no es lo mismo un chico que producto del consumo de abusivo de droga, con una personalidad antisocial, rebelde, se mete a una casa, roba y se viola a la señora a la casa, ¿ya? No le quito gravedad al hecho, pero no necesariamente se habla de una psicopatía en ese caso. Y hay casos en los que sí se podría intervenir, sí existe conciencia de daño y delito, sí se puede en el fondo reinsertar. Pero cuando el sujeto ya tiene estos patrones conductuales que se han repetido desde la infancia, es muy difícil poder generar un cambio, porque además no está en el fondo la intención real de cambiar, que es lo básico que tiene que Ah, haber en un claro. sujeto para poder reinsertarlo. Ahora, un adulto que ha violado a niños, a adultos también, hay casos, tú dices, que son tratables, pero son los Sí. menos porque ha venido haciendo esto como en su historia, entonces como que difícil que se dé cuenta y que conozca lo otro, pero sí hay algunos que son tratables. Sin duda, porque, pues, insisto, no es lo mismo alguien que tenga un patrón definido ¿Eh? que alguien que, no sé, pues era un delincuente, robó, se fue metiendo en el consumo de las drogas, entró en la pasta base y en un momento drogado entra a una casa, roba y viola, Y un ¿ya? adulto que viola a un niño, ¿para Ahí ti en es general, lo mismo que un adulto? no, para mí en particular no es lo mismo, porque obviamente que para mi gusto tiene que haber algún desorden cognitivo al menos en el fondo, algún error en el fondo cognitivo que hace que puedas visualizar a un menor como un objeto sexual, lo que es muy extraño en el fondo. Pero obviamente hay que primero analizarlo, evaluarlo, hacer informe, realizar un buen peritaje, y por eso es tan importante en el fondo que se valore el trabajo que nosotros hacemos, porque se hace un test de droga que es el ASIS, se hace un IGI, que es un test un instrumento que mide en el fondo el riesgo de reincidencia, o sea, de manera concreta yo le entrego a la magistrada y le digo, este sujeto tiene alta probabilidad de reincidencia, como en el caso de Bustamante, en donde el informe decía, tiene alta probabilidad de reincidencia, tiene rasgos psicopáticos, no siente culpa, ¿Y externaliza ese la informe, responsabilidad. Andrea, lo ¿Mm? haces tú, un colega tuyo o lo hace Gendarmería? Lo hace cualquier profesional de gendarmería, ya dentro del personal no uniformado, los profesionales que trabajamos en unidades penales, que somos psicólogos, asistentes sociales y terapeutas ocupacionales. Ah, Cualquiera de nosotros, en el fondo, para el momento de la libertad condicional, hace este informe y si existe algún rasgo de patología grave, como en el caso de una psicopatía, es el psicólogo en particular el que hace el PSLR y adiciona este informe al informe que hace un colega. y no ¿Ya? debiese ser que una persona que ya estuvo, como en el caso de Bustamante, porque había asesinado a una mujer con su hijo anteriormente y luego salió por equivocación y pasó esto con Ámbar, que ya tenía los rasgos, que ya se sabía, tenía un diagnóstico, no debiese ser según las leyes, que nos referimos a eso también, que hay que modificarlas y hay algunas que hay que definitivamente sacarlas y hacerlas de nuevo, que esta persona no tenga más que hacerle informe a tus colegas en el fondo, porque no, ¿qué informe le vas a hacer si no debe salir? Porque es un peligro.
Me O sea, en refiero estricto a un rigor, psicópata. así debería ser, pero lamentablemente, mira, ayer me tocó hacer una notita para el psicópata de Rodelillo. Este chico ya lleva 5 veces postulando a la libertad condicional. Los 5 informes han sido negativos, con PCLR negativo, etcétera. Sin embargo, él tiene la posibilidad de seguir postulando eternamente. O sea, cuando la ley lo que plantea es lo siguiente: si el sujeto es condenado a una perpetua calificada, a los 40 años él puede postular a beneficio y si se le niega ese beneficio, después de 2 años puede volver a postular. Pero en estos casos como el que hablamos, el psicópata de Rodelillo, en el caso de Hugo Bustamante, Que no ellos tenían 40 años. lamentablemente están condenados a una perpetua simple. Y en la perpetua simple, ellos a los 20 años pueden presentar la postulación y hacerla las veces que quieran de ahí en adelante. Por lo tanto, él ya lleva 5 postulaciones y en algún momento no vaya a ser que alguna comisión de libertad condicional se le pase y termine saliendo con beneficio, porque lo hacen por cansancio, porque cumplen con los requisitos, cumplen con los 4 bimestres de muy buena conducta, cumplen con todos los talleres realizados, cumplen con todo lo que se les pide adentro, que era lo que yo te decía, que es una característica típica del psicópata que tiene que ver con la deshabilidad social, con mostrarse para el resto como un sujeto tremendamente adaptado. Por lo tanto, ellos en general en las unidades penales cumplen con todo lo requerido. Entonces, ahí estamos hablando de algo que debería ser totalmente modificado por los parlamentarios. Sin duda, sin duda. O sea, el informe de Gendarmería, si bien puede que no sea vinculante o que no les guste que sea vinculante, al menos que en la ley se estipule que tenga que tener en el fondo un papel fundamental. Y 2, que ojalá los perpetuos, tanto simples como calificados, no puedan postular a beneficio, porque finalmente nos colocan a nosotros en la compleja misión de tener que evaluarlos cada vez que presentan, independiente del informe que nosotros estemos dando, y que además finalmente puedan salir igual. O sea, me ha tocado mucho interno que en la puerta de la unidad me dice, ve, igual lo conseguí, igual salí. Entonces, es frustrante porque uno sabe a qué va a salir. Y tú la pega que hiciste en el fondo, no, o sea, en el fondo no sirvió mucho porque tú sabes que esa persona no debía salir. Tú más que nadie, porque estás adentro, puedes también seguir refiriéndote a las modificaciones que deben haber en las leyes o crear nuevas leyes. ¿Cuáles más agregaría y dirías tú es fundamental que se hagan estas y estas? Porque hay cosas que no pueden seguir ocurriendo, no solamente con relacionado a los psicópatas, en general. Sí, bueno, con el tema de la libertad condicional, otra de las cosas que ahora se integró fue solamente gracias al caso Ámbar, que el reglamento que salió la semana pasada incluye por fin que el personal no uniformado de Gendarmería no solamente se preocupe de este tema de los informes, de lo que acabamos de hablar, sino que además controle la libertad condicional. Ya, porque hasta ahora el chico sale con libertad condicional y se va para su casa. Nadie más lo controla, nadie sabe si le está haciendo buen o mal uso del beneficio. Ahora va a haber un profesional que va a poder generar el control de este sujeto, lo que es muy bueno, pero todavía no se inyecta nada en recurso humano. Entonces, en la práctica, en este momento, no va a ser posible. O sea, en este momento nadie lo va a fiscalizar, pues. No, porque no hay personal, o sea, es imposible que con la falta de recursos humanos que ya tiene Gendarmería, además de todo el trabajo que tiene que hacer al interior de las unidades, de los CAES, de los CRS, las libertades vigiladas, etcétera, que además controle a todos los libertos condicionales, que son muchísimos. O sea, a nosotros en la unidad nos tocó ver más de 400 libertos condicionales solo en una unidad penal. Entonces, hacer el control de estos 400 sería en este momento imposible. O sea, falta urgente personal. Urgente. Yo leía... no uniformado, porque el personal uniformado también está absolutamente sí, colapsado. Porque yo te escuchaba en una entrevista o leía en tu Twitter que hay un gendarme por 300 internos. O sea, falta mucho personal uniformado y como tú, no uniformado. Sí, o sea, nosotras trabajamos con mucho riesgo. Claro, a diferencia del personal uniformado, ellos ingresan a la institución de planta
ingresan con DIPRECA, con cierta seguridad en términos laborales, ya, pero mucha inseguridad en la parte práctica. Pero en el caso de nosotros, además de la inseguridad que tenemos en la vida cotidiana, en el fondo, en el trabajo, nosotros entramos a contrata, yo tengo 20 años a contrata, es decir, no tengo antigüedad en el servicio, a mí me echan mañana y yo me voy sin ni un peso en el bolsillo. Claro. Entonces, no existe estabilidad laboral, no existe DIPRECA, ni soñarlo, y además hay mucho riesgo porque como hay muy poco personal, yo le contaba el otro día a un periodista que, por ejemplo, a mí me toca hacer talleres en la calle 7, y yo tengo que cruzar el óvalo, que ahí mostraban en las fotos el óvalo, en donde hay peleas y muertes todos los días. Yo tengo que cruzar el óvalo, entrar al taller, a la calle 7, hacer mi taller, y el funcionario muchas veces me dice, ¿sabes qué, Andrea? Yo no te puedo acompañar, no me puedo quedar adentro porque necesitan gente afuera, te voy a dejar encerrada y te vengo a buscar en 2 horas más. Ok, y yo me quedo adentro con 400 chiquillos internos, hasta 2 horas haciendo más. un taller 2 horas más, en que, claro, yo entiendo que es muy poco probable que un interno te haga daño, porque ellos entienden que el rol de nosotros como personal no uniformado es distinto al del uniformado, en términos de que somos el único nexo que ellos tienen con la vida en el exterior. Entonces, la probabilidad de que te hagan daño es muy baja, pero igual está el riesgo. Y me pasó una vez saliendo del óvalo con un interno que me dijo, yo la llevo y la cruzo, y lo apuñalaron al lado mío, y yo seguí caminando sola, y él quedó apuñalado al lado mío, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Me devuelvo, lo veo cómo está, chuta, ya claro. No, camino nomás, que... Entonces, son cosas que uno ve Andrea, a diario. ¿Y qué crees que se espera en este gobierno, en el anterior, porque no tiene que ver con un partido concreto, con un gobierno concreto, ni nada, para mejorar este sistema? Si no sacamos nada con seguir metiendo reos que ya no caben más, si tenemos un gendarme por 300 reos, y como tú imagínate, o sea, llegan después de 20 años de dedicación en un trabajo que sí se necesita vocación, y mucha vocación, mañana te echan y chao, y todo lo que hay entregado y ayudado a los reos que sí puedes ayudar, en el fondo... date las gracias a ti misma. Sí, tal cual. O sea, que hay dos aristas importantes que para mi gusto hay que intervenir. Por el lado laboral, en el fondo, nosotros pedimos estabilidad laboral, carrera funcionaria, porque, por ejemplo, a ver, si un suboficial es trasladado a una unidad penal, a la unidad que él llega como suboficial. Ellos tienen un escalafón, una carrera funcionaria. Él no va a llegar a ser garita como un cabo, porque él es suboficial y es suboficial aquí y en la unidad que vaya. Yeah. Yo como psicóloga, no. Porque en la parte, en el fondo, no uniformada está muy politizada, hay que decirlo. Hay muchos puestos que son políticos y mañana puede tocar que llegue mi jefe, que sea un puesto político, que no tenga nada de experiencia en unidades penales. Ya me tocó una vez un jefe que no tenía ni siquiera un año de experiencia en unidad penal, en donde yo decía, pero ¿cómo va a venir él a enseñarme algo que yo ya llevo 20 años? Entonces, es muy complejo, no existe una carrera funcionaria, no existe un escalafón, no existe estabilidad. Eso por un lado. Y por el lado de los internos y por el lado de la reinserción, yo no sé si yo seré o muy ilusa o muy simplista, pero para mí es muy fácil. Hay dos alternativas. Uno, que el interno vote. El interno mañana vota y te aseguro que los recursos a las unidades penales llegan, pero de la nada. Yeah. Y dos, el tema de la educación. Debería ser una exigencia. Debería ser que todos tuvieran acceso a la educación. Que adentro de las cárceles ellos pudieran terminar su educación básica, terminar su educación media y ojalá incluso sacar carreras técnicas que son tan necesarias. Sí. Yo no les enseñaría en el fondo a cómo hacer un cinturón o cómo hacer un velador. No, porque ellos no van a vivir de eso afuera. Claro, esto con papel de diario que hacen como unos maceteros bien bonitos. De eso no van a vivir. Exacto. De eso no van a vivir. Es una mirada muy ilusa y que además subestima al interno. Lo trata, lo aminora en el fondo. ¿Por qué no darle la posibilidad de que estudie una carrera técnica, por ejemplo?
¿Por qué no ayudarlo a que realmente se instruya y que esa instrucción le sirva después para no volver a delinquir? Entonces, eso es lo que falta trabajo, falta educación, debería ser obligatorio, debería haber una ley en donde se les exija estudiar y trabajar. En el fondo, acá es una inyección de recursos porque para trabajar, para terminar los estudios, para tener más personas como tú, para tener más gendarmes por reos, también todo eso necesitan recursos, pero también personas idóneas que estén, que se preocupen de mejorar esta situación, como por ejemplo estar tú, que haya una especie de directiva que se reúna con el gobierno de turno y digan, miren, esta es la realidad, esto pasa, bla, yo propongo esto, esto y esto, y vamos trabajando, y vamos avanzando, y dejemos de hablar de la puerta giratoria, y dejemos de hablar por qué este asesino salió si no debía salir, y seguir dando vueltas lo mismo, y mientras seguimos con el narcotráfico, seguimos las poblaciones con la pasta base, seguimos con el reo que sale y que nadie le apega, y muchas veces vuelve, y así, y es un círculo vicioso. Exacto, pero no con gente desde el escritorio, porque ese es el gran problema. Con gente que esté en terreno, por eso tiene que ser como una comitiva, como con gente que esté trabajando como tú, que esté adentro con el reo, no yo mirando las noticias. Que conozca el trabajo, porque finalmente las decisiones se toman desde un escritorio, con gente que lamentablemente desconoce la realidad por dentro. El mundo. Entonces hay muchos detalles, por ejemplo, lo que pasó con las personas VIH. Antiguamente los chicos que estaban contagiados con VIH, ellos estaban segregados, los tenían en secciones aparte, en donde tú les podías entregar la triterapia, les podías entregar la leche, la fruta, porque adentro de las unidades penales los internos no comen fruta. Entonces a ellos, porque hacen chicha, a ellos sí se les podía dar fruta, se les podía dar una atención más personalizada. De un minuto para otro, que yo lo puedo entender afuera, dicen, ¿sabes qué? Los derechos humanos prohíben que tú digas quién tiene VIH. Por lo tanto, no los puedes segregar. Ellos tienen que mezclarse con la población penal y además tú no puedes contarle a nadie quién es el que tiene VIH. Porque finalmente eso no respeta en el fondo su individualidad, los derechos humanos, etc. Yo en la práctica, si yo estuviera en un escritorio, yo entiendo la decisión. Pero yo trabajo adentro y la realidad adentro es distinta. Y ellos mantienen relaciones sexuales, muchos entre ellos. Sí. ¿Y qué va a pasar con el VIH adentro? ¿Cómo va a aumentar el tema de los contagios? ¿Qué pasa con que el interno no pueda saber quién más tiene VIH adentro? Claro. Entonces son cosas duras, difíciles, que a lo mejor no son tan correctas de que yo las diga, pero es la realidad. Pero en la práctica sí. Exacto. Entonces, han habido así muchas medidas que finalmente son tomadas desde un escritorio donde no le han preguntado a los operativos, donde no le han preguntado a los que estamos adentro, y pasa lo mismo con la jefatura, llegan jefaturas políticas, y eso es lo que tiene que cambiar, tiene que valorarse la experiencia, que es lo que nosotros tratamos de explicar, porque finalmente lo que yo sé, no lo sé porque soy súper inteligente, soy súper capaz, soy súper fantástico, mejor que otra. Simplemente porque tengo 20 años adentro, nada más. Ese simple hecho del que me da en el fondo la experiencia para poder contar, explicar, enseñar en el fondo lo que se vive al interior de una unidad. Andrea, si no se respeta la experiencia... ¿Y nunca has tenido una cercanía con algún ministro de justicia de turno, con algún gobierno, alguien que haya querido como hacer algo pero al final quedó ahí? ¿O nunca ustedes se han agrupado y han pedido una reunión, algo de manera urgente? Muchísimo, hemos tenido muchas reuniones con los ministros, con diputados, con senadores. Cuesta porque las decisiones nunca son de uno, siempre son de conglomerados, cuesta que se pongan de acuerdo entre ellos, las inyecciones de recursos. Finalmente yo siento que la reinserción lamentablemente no es un tema importante. O sea, hay que pensar que el 4% de los recursos de Gendarmería va a la reinserción, el resto va a seguridad, que en el fondo es lo que la ciudadanía pide. Déjenlo encerrado. Mira, se hizo justicia, la mamá de Ámbar está presa. Pero nadie piensa que si a esa mujer la condenan
vamos a inventar porque en este momento ya es inocente, está como Sí, imputada, pero la llegaran a condenar a 5 años, en 5 años ella va a salir y vamos a volver a discutir el mismo tema. Ámbar tenía un hermano chico. ¿Qué va a sí, pasar con ese hermano chico? Esa mamá va a salir y va a seguir siendo la misma mamá que fue de Ámbar. Si no la intervenimos, si no trabajamos con claro. ella. Y eso Y es lo que la gente no entiende, se queda tranquila, está presa, listo. no, pero va a llegar un momento en que va a salir y va a ser lo mismo si es Exacto. que no trabajaste con ella. O peor incluso, porque algunos salen con más rabia, con más resentimiento. Absolutamente, con mucha más rabia, mucho más resentimiento de un sistema que no los toma en cuenta, que no los considera. Entonces, como yo también he dicho, chicos que no van a cambiar, hay muchos y la gran mayoría que sí, que yo veo como tú les enseñas a estudiar, por ejemplo. Mm, Hay un chiquillo ahora que hizo la PSU a final del año pasado y que sacó un tremendo puntaje y se dedicó a estudiar y me decía, yo jamás en mi vida pude haber estudiado. Y aquí terminé mi cuarto medio y quiero estudiar y quiero ser ingeniero y el tipo se compra libros y vio una luz en la educación. Pero ¿cuántos de ellos tienen acceso a educación? ¿Cuántos de los casi 5.000 que tenemos en la penitenciaría nomás? La educación es para muy pocos, porque no están los recursos, porque no están las personas, porque no está la infraestructura para poder implementar un colegio adentro. Eso es lo que hay que cambiar en el fondo. y no solamente la educación adentro de una penitenciaría, de una cárcel, sino que también afuera, porque finalmente que las cárceles estén llenas, llenas y cada vez tengamos más delitos, más delincuentes, según tú, ¿a qué se debe? Se debe lo mismo, que en el fondo damos respuesta a la ciudadanía. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablé de la mamá de Ámbar en la tele, yo veía después los Twitter ¿Mm? y me trataron, pero así, ¿cómo se le ocurre a esta psicóloga defender a la mamá de Ámbar? O sea, después en la tarde, en un programa en la red, Pero yo si no hablaba era y le decía, defendiendo. y yo trataba de explicar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con mostrar lo que pasa después. Pero la gente es simplista, Sí, la gente por un lado, y los políticos dan respuesta a eso. Dejémoslo encerrado y listo. Se hizo, se logró, la gente queda tranquila, contenta, feliz, y se les olvida que ese sujeto sigue adentro, que ese sujeto sigue tramando cómo seguir haciendo daño, que ese claro. sujeto sigue hacinado, sigue generando conflicto al interior de la unidad penal. La cantidad de funcionarios apuñalados que ha habido las últimas semanas ha sido horrorosa, porque los niveles de estrés, junto con el tema de la pandemia, el encierro, el hacinamiento, aumentan los niveles de agresividad, aumentan el daño, y después ese daño sale. Y Claro. seguimos con los índices altísimos de delincuencia, y cada vez vemos delitos más tremendos, más dañinos, que finalmente responden a que no se ha hecho una intervención adecuada. Para mi gusto, no porque no se quiera, sino que porque de verdad no se ha hecho la intervención. Nosotros somos 33 profesionales para 5.000 internos. Y de esos 33 somos 8 psicólogos. Solo 8 psicólogos Espérate, para entonces tú, Andrea, 55.000. ves a un reo cada cuánto, Es que son muchos, porque porque estamos tenemos hablando que de hacer. hacer terapia. Eso debiese ser una vez a la semana o una vez al mes, ya. O sea, tú cada cuánto ves a un reo para tratarlo. Es que claro, lamentablemente se interviene un grupo, a ese Ya, grupo uno lo ve de manera habitual, lo interviene, pero ¿cuántos son del total? ¿Cómo me claro. gustaría a mí que fueran los 5.000 los que tuvieran ese acceso? Y no lo tienen. Entonces, el grupito que nosotros logramos intervenir sí se ven cambios, sí existe reinserción, sí se puede, nosotros lo hemos visto, pero no podemos llegar a todos porque ¿Y no son existe el 33 a nivel personal. nacional? Yo estoy hablando, por ejemplo, de la penitenciaría, somos solo 33 y en Ya. la PENI tenemos casi 5.000 internos, pero esa es la proporción. En las unidades penales, en el fondo, no sé, 2.000 internos y hay 10 profesionales, no se alcanza. Entonces el grupito que se interviene es muy poco en comparación al total de internos que podrían intervenirse. O sea, Entonces eso es Andrea, lo grave. No. ¿no te da impotencia a veces y como rabia, cansancio, decir hasta cuándo? Mucha, mucha. Y por eso también son 20 años que
que no son los mismos 20 años de la persona que trabaja en una empresa privada o de la persona que trabaja, yo no quiero minimizar en el fondo el resto de los trabajos, pero es un trabajo muy desgastador, es un trabajo donde uno vive experiencias muy duras a diario, o sea, en la penitenciaría mueren internos todos los meses, heridos, uno ve a los chicos saliendo apuñalados, heridos, conflictos, peleas, eh, falta de Las recursos, no condiciones en que podemos tener están, el hacinamiento, los las condiciones en baños. que están ellos y las condiciones en que trabajamos nosotros. O sea, en oficinas en donde somos 17 funcionarios en una pura oficina, en donde yo estoy entrevistando aquí a uno que me está contando la tremenda experiencia que vivió anoche, que no voy a relatarla, pero una experiencia horrorosa, y en el asiento de al lado, a menos de 1 metro, está el otro interno contando otra experiencia, otro profesional. Entonces, no existe intimidad, no existen lugares donde tú puedas hacer una intervención O sea, también adecuada. hay un tema de infraestructura también. Absolutamente, de todo. O sea, no tenemos computadores, no hay internet, no hay celulares. O sea, yo tengo 4 hijos y yo entro a trabajar a las 8:30 y no sé de ellos hasta las 5:18, que es la hora de salida, porque no tengo celular, porque no pueden ingresar celulares, porque no tengo internet en mi computador. Espérate, pero tú me vas a decir que ningún reo tiene teléfono. Ese es lo más frustrante, que tú Ellos ves sí, que ellos po, y tú no. y nosotros no. Sí. Porque tú sabes que eso es sabido, o sea, y de hecho muchos siguen cometiendo delitos y estafas telefónicas desde la Sí, cárcel. De hecho, por ejemplo, sí. la ex mujer del profesor Nivaldo Villegas de Villa Alemana, ¿te acuerdas que fue cruelmente asesinado? El otro día hablábamos con Leandro Villegas, el hermano, y me dice que ya es por segunda vez que tiene cuenta ella, y sale con unas orejitas de conejo, sonriendo, o sea, tienen teléfono y tú puedes ingresar teléfono, puedes ingresar marihuana, puedes ingresar botellas de alcohol, puedes ingresar cigarro, pero depende de lo que quieras ingresar, es lo que te cobran. Y eso yo lo sé porque conozco gente que ha estado adentro. Sí, Y eso es otro absolutamente. Yo creo tema que también, Andrea, ¿no? uno no se puede tapar los ojos. Yo he conocido funcionarios excelentes, realmente, tipos con mucha vocación, muy correctos, Y otros pero como no. en todas las instituciones, también existe mucha corrupción, Sí. también existe. Eso se da en todas las instituciones y decir que no también es taparse los ojos. O sea, yo hago entrevistas, por ejemplo, y le digo, no sé, necesito entrevistar a tu señora. ¿Ya? Ah, sí, yo tengo, porque le dicen señora a todas, la conocen hace 3 días y es su señora. Ah, ya. Entonces, me dice, voy a darle el número de mi señora para que se comunique con ella. Y le digo, pero espérate, yo te entrevisté hace 4 meses y tú no tenías pareja. Ah, no, es que ya tengo. Claro, por el ¿Cómo la conociste? teléfono. Por Facebook. Sí, Los pues. conocen por Facebook, conocen su señora. Y Y se uno dice, ponen chuta, yo otros no. nombres y van cambiando cuentas. Entonces, también ahí hay otro tema. ¿Quién fiscaliza a Gendarmería? Es muy difícil porque hay muy pocos funcionarios, porque los allanamientos también son muy complejos, no existen ni las máquinas adecuadas. O sea, yo he visto familiares de internos con 4 celulares adentro. Entonces, uno dice, ¿cómo? O sea, vas a tener una funcionaria revisando las partes íntimas de cada sujeto que ingresa a la unidad penal. Las máquinas, en algunas unidades hay máquinas detectoras en el fondo de metales, en algunas unidades hay máquinas para poder ver el tema de los rayos X, no hay en todas las unidades. O sea, la escasez de recursos en todo aspecto es En todo. muchísimo. Y lo Y el otro, estrés Andrea, laboral del funcionario también claro, es el mismo. estrés laboral es terrible. Y lo otro, que también los intentos de fuga y quebrantamientos que no tienen castigo adicional, eso también debería ser modificado, porque no puede ser que tú te arranques de la cárcel, que en un recorrido del juzgado, de un traslado a otro lado, te hayas arrancado y eso no te sume más años, no puede ser. Sí, y no solamente las fugas, porque en el fondo la ley dice que en el fondo la libertad es como tu derecho. Entonces tú puedes fugarte y nadie te puede como condenar por eso.
Ya, Pero pasa también con los beneficios intrapenitenciarios, donde has hecho un tremendo esfuerzo, has confiado en el sujeto, colocas todas las fichas en un sí, informe que dice ya, ok, y el chico sale, dura 2 domingos y el tercer domingo lo veis de quebranta, se vuelta. va. Y cuando llega de vuelta, ya vengo a cumplir el tiempo que me quedaba nomás, pues, porque no hay una pena adicional tampoco por eso. Entonces, como, ¡uy, qué injusto! Si él tuviera algún costo, a lo mejor, y él supiera que si él se queda afuera va a tener que llegar a cumplir, no sé, un año más, tal vez lo pensaría 2 veces. O sea, Pero para finalmente es costo. debiese hacer una pena adicional el quebrantamiento y los intentos de fuga, ¿no? Sí, Para yo ver si lo considero que sí. piensa. Yo considero que sí, por lo menos los quebrantamientos de beneficio, en donde ha habido toda una intervención, ha habido todo un recurso humano a disposición de ese sujeto que finalmente tampoco valora lo que se le entrega. Entonces también se hace complicado en el fondo, porque uno dice, pucha, todo el esfuerzo y el chico no respondió Claro. al Ahora, beneficio. ¿qué pasa cuando escuchas que dicen, oye, un reo nos sale más caro que un estudiante? Ellos mismos, como tú decías, deberían trabajar adentro y gestionar los recursos para mantenerse ahí adentro y alimentarse, etcétera. ¿Qué piensas tú al respecto? Sin duda, de hecho, mira, si ustedes conocieran los SET, Ahora, ¿por que qué son los salen centros tan de caro estudios cada de reo si trabajo, al final, al final, con suerte, algunos te conocen a ti, hay súper pocos gendarmes, hay súper personas que se dediquen a rehabilitarlos, a que terminen los colegios. Entonces, al final, ¿por qué salen tan caros? porque la seguridad es la que es muy cara, o sea, todo lo que Ah, implica gasto en seguridad es carísimo. Pero en el fondo también debería dividirse un poco el recurso y así como es importante que haya seguridad, también que haya reinserción. Y eso claro. se ve, por ejemplo, en los CET, que son los Centros de Estudios y Trabajo, en donde ellos sí trabajan, estudian, que la gran mayoría incluso son abiertos y en donde las fugas son mucho menores. Porque en general ellos cuando están educándose y están trabajando, Están en general ocupados. responden a la intervención, responden en el fondo. Entonces, eso debería hacerse mucho más, pero claro, para eso se necesita una inyección importante en recurso económico y en recurso humano, y para eso tiene que existir en el fondo la intención de querer en el fondo invertir en reinserción. Y ahí es donde está el problema, como decías tú, no tiene que ver ni con este gobierno, ni con el pasado, ni con el pasado. Tiene que ver con una política que debería tener cualquier gobierno de turno, porque esto se repite hace muchos años, esto no es de ahora. El tema es que se ha visto agudizado producto del hacinamiento, producto de la falta de personal que cada vez es mayor, producto de la falta de reinserción, la falta de talleres, de deporte, que hace que también ellos se estresen. Y lo mismo, o sea, y el tema es tan urgente, tan importante, porque si no, cada vez va a ser peor, Andrea. Yo también creo, yo creo que si no le ponemos en el fondo el cascabel al gato de una vez y nos hacemos cargo de la Después va a ser reinserción, terrible. cada vez va a ser peor y vamos sacando además también más patologías porque esta rabia acumulada, esta agresividad contenida, lo que va generando también es más daño. Y no Sí. nos damos cuenta de que estamos jugando con algo que a largo plazo va a generar mucho más gasto. Porque podríamos disminuir los índices de delincuencia, podríamos disminuir los conflictos al interior de las unidades penales, simplemente con el hecho de educar, de entregar trabajo, de intervenir, o sea, hay profesionales que están especializados en eso. Y si tú me dices a mí, mira, es que vamos a contratar, no sé, a 10 psicólogos más, pero ellos no manejan el tema, pucha, préstamelo, yo los Yo los capacito, capacito en una semana. les enseño, los guío y Claro. podemos, esto se puede hacer. O Pero sea, que ¿quién la va a gente querer que está dedicarse a esto que haces tú junto a 32 personas más, donde trabajas tú, si están en esas condiciones? Si te dicen ya en 2 horas más la vengo a buscar, si estás trabajando aquí y tiene al otro reo al lado y el otro te está contando algo súper importante, no, o sea, ni siquiera tienes el espacio físico. Tú tienes 4 hijos, Andrea. Ya tenemos que ir finalizando, pero nos queda muy clara la película y me gusta mucho tenerte invitada. Cuando te toca hablar o tratar o conocer
no un psicópata, a una persona que violó a un niño, ¿cómo lo hacís cómo lo haces para, yo sé que tú eres especialista, que estudiaste, pero ¿cómo lo haces para poder controlarte? Sí, mira, no sé cuál es la respuesta, porque la verdad es que estoy tan acostumbrada que sé que la persona que tengo al frente en el fondo ha cometido delitos tan graves que intento no cuestionarlo. Él ya está condenado, él ya está cumpliendo, su pena es la privación de libertad. Y tratamos, yo creo que yo y el resto de mis colegas, de en el fondo dedicarnos solamente a intervenirlo. ¿Cuáles son sus factores de riesgo y de qué manera podemos hacer que estos disminuyan? Y no podemos involucrar nuestros propios sentimientos, porque finalmente hay que pensar que él ya está cumpliendo una condena, él ya está pagando. Ahora Y eso tienen es que haber, suficiente. en estos 20 años tienen que haber habido casos que sí te llegaron más que otros, por la misma historia del reo o por lo que hizo el reo. Tiene que haber ciertas historias que tú no las vayas a olvidar. A mí me afectan más los casos de, el otro día, mira, un ejemplo súper cortito, ¿Mm? un chico, le hicimos toda la intervención, un tipo bien precario, sin educación, ¿Mm? fuimos haciendo que estudiara, que se educara, lo intervenimos, me acuerdo que le compramos incluso un libro de estos para poder hacer caligrafía, el Calligraphic, se escondía en la oficina nuestra para que el resto no lo viera, que no sabía escribir, porque él para Mm. afuera era choro, tenía toda una imagen, Sí, pues si tenéis y que nos ser choro. y vimos en el sistema que él estaba de cumpleaños y mi colega, que es mucho más joven que yo, porque yo ya en realidad como que a veces ya como que estoy un poco cansada, y me dice, pucha Andrea, celebremos el cumpleaños, ya, ok. Y al día siguiente mi colega le compra un pastelito, le inflamos unos globos en la oficina, él entra, ve los globos, ve la torta y lloraba y tú veías en él a un niño. Yo veía a mi hijo que nunca en su vida le habían celebrado un cumpleaños. ¿Qué puedes esperar de alguien que tuvo abandono parental desde chico, deserción escolar, que jamás le celebraron un cumpleaños? ¿Qué más puedes esperar de él en el fondo? O sea, él hace daño desde el daño que le han hecho. Y la única manera de intervenirlo es mostrarle que de él depende salir de ese círculo, no seguir justificándose desde ahí y poder educar a sus hijos de una manera diferente y salir de este circuito en el fondo de daño. Pero esas cosas emocionan, afectan, terminamos los tres llorando a madre porque lo mirábamos Claro, y porque en era el como, fondo, oh, en el único momento que esta persona pudo ser intervenida es en la cárcel, cuando ya cometió el delito, pero podría haber sido intervenida mucho antes, porque al final es un círculo vicioso. Yo conozco papás, mamás que están presos y el hijo después también delinque y así, y la familia va creciendo, y después entra el primo, después entra el tío, y si el hijo va viendo desde chico que va a comprar con la mamá y la mamá se va echando las cosas como mechera y todo, va a ser lo mismo. Y esto es un círculo vicioso de no terminar. Es muy difícil, sobre todo las poblaciones, insisto, con el tema de la droga, de la pasta base, también tiene un tema, tiene un factor muy importante que influye mucho. Por eso están tan normalizadas esas conductas que ellos no logran visualizarlo como algo dañino, como algo negativo. Pero cuando tú se lo haces ver, no estoy hablando así fácil porque las intervenciones duran 2 años, pero cuando en una intervención él logra darse cuenta y tú ves que él se mira y dice, wow, yo no quiero esto para mi hijo, no quiero esto para mi familia, y que realmente internaliza el daño, internaliza la acción y es capaz de visualizar incluso a la víctima, uno dice, bien, aquí esto era lo que necesitábamos. Y de las personas Él, que más o menos has tratado en estos 20 años, que deben ser muchos, ¿la mayoría ha vuelto o la mayoría se haya reinsertado bien en la sociedad? hay de todo, hay mucha reincidencia, también hay que decirlo, hay muchísima Pero por reincidencia, lo mismo que muchos estamos chiquillos hablando. que vuelven una y otra vez, pero también he visto gente que nunca más he vuelto a ver, que me la he pillado en la calle, que me he tomado un Ah, Uber, un Bit, un Didi, y me dice, señora Andrea, soy yo, de que no. estoy trabajando, ay, qué bueno, le digo, yo me alegro tanto. Ahora un chiquillo me escribió en el Facebook y ¿Ya? me manda por el Messenger un texto enorme, y me dice, usted no sabe cuántos ex reos la seguimos, me dice, la vemos.
porque nos gusta lo que usted está haciendo por nosotros. Oh, yo estaba tan emocionada, lo acepté en mi Facebook, mi pareja me decía, lo vas a aceptar, no importa. Si yo creo en el cambio, ¿cómo voy a ser yo la que no, le niegue en el fondo mis espacios? No, y el chico está afuera cambiado, está en otra. Pero en el fondo, tú lo vieras como escribe, o sea, un en el fondo vocabulario. en ti vieron una luz, una esperanza de cambio, algo vieron, alguien que los escuchara, alguien que les importe. Sí, yo creo que sí. A mí de verdad mi trabajo me fascina. Sí, Creo que hay tanto por hacer. De repente siento que hablo tanto que quiero como contar todo lo que uno ha vivido y también me encantaría poder hacer mucho más por ello. Pero como tú decías, también es muy frustrante, es muy agotador ver que de repente tienes todas las ganas, toda la intención y te pillas con una institución, con una Con un institucionalidad, más que sistema. con la institución, con un sistema en donde la reinserción no es importante, en donde te miran y dicen, no, ay, qué linda que crean ellos, pero no hay inversión, no hay ganas de llamarme y decirme, ayúdanos, ¿cómo lo hacemos? Somos muchos los que estamos adentro, los que conocemos el trabajo y que estaríamos dispuestos en el fondo a poder hacer que este sistema cambie. Ay, ojalá, Andrea, alguien te escuche, alguien haga algo, que haya cambios y va a ser mejor para todos, va a ser mejor para todos, para Eso, tener un mejor país, para que nuestros niños también tengan un mejor futuro, para los que vienen, para todos, o sea, sería mucho, mucho mejor. Ojalá esos cambios sean escuchados y yo nuevamente te voy a invitar porque hay que decir que de 30 minutos nos pasamos a 51, pero es que se hace poco el tiempo, entonces tú aceptarías otra invitación a pero conversar porque de obvio. verdad podríamos estar 4 horas. Sí, sí, André, sí, además que yo soy súper lora, así que no, me encantó, me encantó. Así que sí o sí cuenta, ahí ya nos arreglamos interno para que estés nuevamente, porque creo que es un tema que se puede ir tratando distintos puntos en distintos programas, porque es un tema que abarca muchas cosas. Así que te quiero agradecer, Andreita, por haberte hecho el tiempo y por tu buena disposición desde el día que te escribí el mensaje por Twitter. muchas gracias, Karen, a ti, al equipo. Es un programa muy entretenido. Ojalá que les vaya estupendo. Así Vamos de que a nada, poco. muchas gracias. ¡Mua! Vamos que se Gracias, puede. Andrea. Muchas Ya, gracias. chao, chao. Chao, Andrea Castro Gómez, psicóloga de reos, criminóloga. Un gusto haberla tenido en Karen Cortés Invito. Los invito a todos a suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta un próximo capítulo. Chao.